Hola, buenas tardes, compañeros. Este día nos toca el tema Buenas prácticas en banco de sangre. Tenemos un excelente ponente, es el doctor Ricardo Ernesto Franco Castillo. Los que trabajamos en el Hospital Rosales lo conocemos la trayectoria de este médico. Él tiene una especialidad en medicina interna y tiene subespecialidad en hematología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago de Chile. Su experiencia laboral es en el Hospital IS Oncológico de 23 años y 34 años de laborar acá en el Hospital Rosales. Como ven, tiene una amplia trayectoria en el área hematológica, así es que aprovechemos al máximo los conocimientos que él tiene. El tema que nos va a dar este día va a ser buenas prácticas en banco de sangre, así es que los dejo con él. Muy buenas tardes, tengan todos, compañeros. Agradezco pues la invitación a este diplomado en bancos de sangre y para mí pues es un gusto desarrollar pues en este caso el tema que me han conferido, que es buenas prácticas en banco de sangre. Cuando hablamos pues de buenas prácticas en banco de sangre, es un tema sumamente amplio y por tal caso, pues yo lo he abarcado desde un inicio, ¿verdad? Desde lo que es la promoción hasta que ya estamos pues elaborando frente a nuestro paciente. Es de esta manera que en esta primera diapositiva ponemos pues todo lo que comprende, como les decía, el banco de sangre, comenzando por la promoción, que es todo lo que es la información, la educación y toda la comunicación en el tema ¿verdad? De la importancia de ser un donador, principalmente ser un donante altruista, una persona voluntaria, lo cual pues nos está de alguna manera dando la garantía de que la calidad de esa sangre pues va a estar libre de cualquier riesgo para la persona que va a ser la receptora. La promoción, como ustedes ya lo saben, pues puede ser llevada por todas las personas que trabajamos o laboramos en los diversos establecimientos de salud, desde el promotor de salud, enfermería, médicos, puede ser psicología, pueden ser trabajadores sociales, e incluso pues otras personas que están dentro de la comunidad, líderes de la comunidad, o personas que también son líderes en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio. Ya hecha la promoción, pues tenemos la captación de aquellas personas que realmente quieren colaborar en donar pues su sangre para salvar una vida. Y luego llegamos a lo que es la selección. Ya en la selección, pues nosotros ya estamos frente a nuestro potencial donante, donde pues en base a entrevistas y a algunas preguntas bien puntuales, pues vamos viendo quién está apto y quién no está apto para lo que es donar su sangre. Luego pues pasamos por lo que es la extracción, el almacenamiento de que ya saben ustedes porque tienen que tener adecuadas niveles de temperatura. En el caso del glóbulo rojo, que debe estar entre 2 a 6 grados en promedio, y en el caso pues del plasma fresco congelado menos de 18 grados y crioprecipitado menos de 25 grados. Y es importante pues aquí siempre estar, nosotros estar garantes, vigilantes pues de que se mantengan todos estos niveles de temperatura. Luego lo que es la distribución de la sangre al lugar donde va a ser transfundida, y llegamos al acto de la transfusión. Algo de lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? La selección de los donantes, que es uno de los procesos más importantes para proteger la sangre, y comprende desde la captación de la población que ya tiene la intención de donar hasta la venopunción, que es la que va a permitir la recolección de la sangre. Y la aceptabilidad de los donantes debe ser determinada por un médico
o un profesional en laboratorio que estén capacitados en banco de sangre. Criterios de selección. Los criterios para la protección del donante aquí vamos a considerar ciertas características para proteger, como hemos dicho redundantemente, al donante en cuanto a cuál es su apariencia, si se mira que es saludable, que cumpla con criterio de edad entre 18 y 65 años, que tenga un peso que sea igual a 110 libras o 50 kilogramos, que tenga una presión arterial sistólica que anda entre 90 y 160 milímetros de mercurio, y una presión diastólica que ande entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Igualmente que tenga un pulso que ande entre 50 y 100 pulsaciones por minuto. También debemos de considerar lo que es la hemoglobina, ¿verdad? En el caso de las mujeres, que esté entre 12.5 y 14 gramos por decilitro, y en el caso del hombre que ande entre 14 y 18 gramos por decilitro. Esto pues para considerar que pues como va a haber una extracción de sangre, no queden en la razón de una anemia. Igual, ¿verdad? Si consideramos el hematocrito en la mujer entre 38 y 40, 42 y en el hombre de 42 a 48, siendo su hematocrito. Es importante, sí, que la persona no esté embarazada o que no esté en sus primeros periodos de lactancia, pues porque en este caso hay que diferir dicha acción. En cuanto a los criterios para la protección del receptor, de igual manera, ¿verdad? Considerar la salud general del donante con la intención de proteger al receptor, considerar ciertas situaciones como qué tratamiento está recibiendo, por ejemplo, si está recibiendo insulina, ¿verdad? O está recibiendo medicamentos como esteroides o algunas vacunas, pues que puedan poner en riesgo al receptor. Esas cosas, pues hay que considerar, o que el potencial donante esté pasando por una infección aguda, ver qué tipo de infección, entonces en ese caso hay que diferir siempre para protección del receptor. O si la persona tiene antecedentes de haber estado en tránsito o un tiempo importante en áreas endémicas, por ejemplo, de paludismo, entonces pues uno igual hay que considerar diferir a ese donante. No rechazarlo, sino que diferirlo. E igualmente, pues, que no sea un donante que tenga prácticas de riesgo, ¿verdad? Cuando decimos prácticas de riesgo como promiscuidad, o que sean trabajadores del sexo, o que sean adeptos al uso de drogas. Entonces, todos estos criterios, pues, son para protección del receptor. Continuando en esta fase, el proceso de selección de donantes, la información que le damos al donante, ¿verdad? Estamos en el área de la entrevista y pues le vamos a tomar todos los datos del paciente, como es el documento de identidad, que tiene que seguir un turno adecuado, el registro de sus datos, la evaluación del peso, presión, pulso, como habíamos mencionado, e igualmente antecedentes de los donantes, ¿verdad? En cuanto a los antecedentes del donante, intervalo de donaciones, sabemos pues que para donar glóbulos rojos debe ser un periodo de aproximado de 3 meses para el varón y puede ser de 4 meses para el sexo femenino. Entonces, todo estos antecedentes, pues para considerarlo si está apto o no está apto. Y otras condiciones para evaluar lo que ya habíamos mencionado antes, el peso corporal, el peso, el pulso, la presión arterial, si no tiene lesiones en la piel de donde se va a hacer la extracción sanguínea principalmente, o de otra índole. Hacerle ver pues de que no es necesario que estén ayunas, de preferentemente que no estén ayunas, pues para evitar que nos vaya a presentar problemas de hipoglicemia en el transcurso del proceso. Ahora, en el área de extracción, ahí pues una área donde nosotros debemos de hacer
sentir sumamente cómodo, que sienta en confianza el donante, y una área pues de preferencia con aire acondicionado, ¿verdad? Donde van a estar los compañeros licenciados, médicos, enfermería, pues acompañándolo en la extracción de sangre y explicándole, y pues una área también donde se puede aprovechar para hacer educación en cuanto al proceso de la donación, ¿verdad? De que en realidad no existe ningún riesgo ni peligro en donar sangre. Y obviamente debemos de contar con lo que es el consentimiento informado, después de haberle explicado todo lo anterior al donante, pues de que él nos firme un consentimiento informado donde está enterado de todos los pasos a seguir, y pues que está consciente y pues desea donar sangre para el objetivo de salvar una vida. Es importante los bancos de sangre, importantísimo los sistemas de registro, que son las evidencias de las actividades realizadas, y es necesaria su conservación. Algunos pues dicen de que esto hay que tenerlo en una forma que puede tenerlo en forma física, y se puede tener también en forma de, hoy con la tecnología del internet, ¿verdad? Porque servirán de consulta, el elemento de consulta para la toma de decisiones y realizar los controles para garantizar la trazabilidad, que es importante, trazabilidad de la sangre y los componentes obtenidos en los bancos de sangre. La gestión de calidad, esto nos va a servir para evaluar algunas inconformidades o no conformidades detectadas en el proceso, supervisiones o auditorías realizadas y sus resultados, acciones que hay que llevar de tipo correctivo o preventivo, y resultados de encuestas de satisfacción de los usuarios, así como resultados de evaluaciones externas de desempeño. En cuanto a los resultantes de las actividades específicas del banco de sangre, los resultados analíticos, ¿verdad? De todo lo que realizamos, el control de temperatura de los equipos que lo requieran, un consentimiento informado de los donantes, si ha habido o no ha habido efectos adversos durante la donación o la transfusión, los registros de mantenimiento del equipo, incluyendo la calibración interna y externa. Todo esto pues está dentro de las actividades específicas y de las gestiones de calidad que debe de mantener el banco de sangre. Determinaciones analíticas de las donaciones de sangre. Aquí se refiere pues a las acciones que vamos a tomar, como el grupo ABO y RH, ¿verdad? De cada uno de nuestros receptores y de nuestros donantes. A cada uno va a pasar por ese proceso de determinar los grupos sistemas más importantes, como el ABO y el RH. También llevar a cabo el rastreo de anticuerpos irregulares, el antígeno de superficie de virus de hepatitis B, los anticuerpos contra virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2, los anticuerpos contra virus de la hepatitis C, los anticuerpos contra el trypanosoma cruzi, ¿verdad? El causante de la enfermedad de Chagas, y la prueba de sífilis. Estas determinaciones analíticas son las estándar, son las universales. Ningún donante que se le detecte alguno de estos problemas va a estar apto, así como que ninguna unidad o bolsa recolectada va a ser transfundida si no cumple con estos requisitos en forma negativa. El etiquetado de los componentes sanguíneos. Todos los productos destinados a transfusión deben estar correctamente etiquetados, suministrando información comprensible sobre los siguientes aspectos. Debe llevar la identificación de la institución recolectora, tiene que llevar identificación numérica o alfanumérica de la unidad, tiene que expresar o reflejar el tipo de componente del grupo ABO y RH,
la fecha en que fue recolectada, el resultado de las pruebas de tamizaje de los marcadores infecciosos que acabamos de mencionar, la fecha de expiración, la temperatura en la cual fue almacenado y pues pudiese llevarse otras etiquetas especiales como es la de si ha sido un donante autólogo, si ha sido una donación dirigida, si son glóbulos rojos lavados, si son productos leucorreducidos o si son componentes irradiados. Pues algunas de estas cosas las realizamos y algunas otras no las podemos realizar. En esta diapositiva pues estamos expresando el sistema de antígenos, como dijimos, lo más importante, el grupo sanguíneo BO y el RH, y cuáles son los antígenos y los anticuerpos que corresponden a cada uno. Como el grupo A, pues si es RH positivo, va a tener el antígeno A y va a estar RH, el D presente, y el anticuerpo en el suero va a ser anti-B. En el A, pues en el A RH negativo, la diferencia es que no va a tener el D presente, va a estar ausente, pero el anticuerpo va a seguir siendo el mismo. El grupo B, igual, ¿verdad? Van a compartir el antígeno que va a ser el antígeno B, si es RH positivo de presente, si es RH negativo de ausente, y siempre el anticuerpo va a ser contra anti-A porque ellos tienen el antígeno B. El grupo sanguíneo AB, ese tiene los dos antígenos, va a tener el antígeno A y va a tener el antígeno B, si es RH positivo de presente y si es RH negativo de ausente. Y como tiene ambos antígenos, pues no va a tener anticuerpos en el suero, ni contra A ni contra B. De hecho, pues el grupo ABO es el que se considera como receptor universal, el receptor universal, y el grupo O, que es el siguiente, este es el que se considera como donante universal, no tiene antígenos, ¿verdad? O el antígeno H, que es como el precursor del A y del B, pero no tiene el antígeno A y B, pero sí va a tener anticuerpos contra A y contra B. En esta diapositiva es una distribución, un estudio y unos datos que se obtuvieron en la población de El Salvador, ¿verdad? A través del Banco de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña entre los años 2016 y 2008. Podrá haber alguna pequeña variabilidad en los porcentajes, pero el orden pues sigue siendo el mismo, ¿verdad? Siempre el más frecuente es el ORH positivo, en un 64% aproximadamente, y el A positivo, que es un 21.5%, el B positivo en un 8%, y pues el más raro sería el AB positivo, me refiero en cuanto a positividad, ¿verdad? Pero si son del grupo negativo, siempre recordamos que el RH negativo siempre va a ser sumamente menor que el positivo, y vemos pues la diferencia siempre en cuanto a O, A, B y AB siguen siendo la misma incidencia, el O mayor que el A mayor que el B, y solamente mayor que la B, pero el negativo pues menor en su incidencia. Las pruebas pretransfusionales. ¿En qué consiste? Todos aquellos procedimientos estándares establecidos para brindar una transfusión segura y eficaz. Y estas se realizan y deben cumplirse desde el momento en que el médico prescribe al receptor una transfusión. ¿Cuáles son los objetivos de las pruebas pretransfusionales? Poder seleccionar la unidad de sangre o componente sanguíneo a cumplirse y que tenga una compatibilidad BO y RH con el receptor. Y que además sea de la mejor viabilidad y capacidad funcional que ayude a la recuperación del receptor.
¿Qué es lo que incluyen las pruebas pretransfusionales? En primer lugar, la documentación e identificación de la solicitud de transfusión y de receptor. Esto es sumamente importante, muy esencial. En primer lugar, la hoja de solicitud de transfusión, que debe contener los datos de identificación personal del receptor en forma clara y completa, junto con los datos del servicio clínico que genere la solicitud, el nombre del hospital, el diagnóstico, el número de unidades y tipo de componente que se necesita o se solicita. Esta hoja de solicitud debe estar correctamente sellada y firmada por el médico que la prescribe, que va a ser el responsable de que se genere esta solicitud de transfusión, con la hora y con la fecha de la solicitud. Observaciones clínicas relacionadas en relación al receptor, a la persona que va a ser transfundida, su diagnóstico, si tiene otras características clínicas, pues que aborden o que ahonden con la transfusión, así como el valor de la hemoglobina y del hematocrito, y también el valor de las plaquetas, en el caso que vayan a ser transfundidas plaquetas. También debe haber una identificación de muestra de la sangre del receptor. Esto también es vital, sumamente básico. La muestra de sangre tomada del receptor debe ir correctamente identificada con una etiqueta adherida al tubo, en la cual va a llevar el nombre completo, nombre de apellido, el número de identificación personal del receptor o número de expediente clínico, la fecha y las iniciales del técnico de laboratorio o personal de salud responsable de la toma de muestra. Todo esto con el fin de identificar en forma única al receptor. Este requisito es sumamente importante cumplirlo, ya que evita uno de los errores más graves de una transfusión, que pueda estar equivocada a un receptor que fue mal identificado, y nos puede llevar a reacciones hemolíticas severas, agudas, inmediatas, que le puede costar la vida a nuestro paciente o nuestro receptor. La determinación del tipeo ABO y RH. Esto, pues, ya dijimos, se le debe hacer tanto al receptor como a la bolsa que va a ser transfundida, o sea, la bolsa del donante. Ambos deben llevar la determinación del tipeo ABO-RH, y pues se determina pues con la metodología, que es algo que se realiza todos los días en nuestros bancos de sangre, ¿verdad? Los glóbulos rojos de receptor, usamos reactivos anti-A, anti-B o anti-AB, pues para de esta manera categorizar si es del grupo O, del grupo A o del grupo AB. Y también pues se puede hacer la prueba indirecta o la prueba inversa, donde se hace el suero o el plasma del receptor contra ya en forma industrial. Hay glóbulos rojos del grupo A o del grupo B, los cuales son conocidos, o de grupos que tenemos como controles, en los cuales pues para demostrar que pertenecen a esos grupos. Y esto es para detectar la presencia o ausencia de anticuerpos esperados. En la determinación del tipo RH, lo que se hace es que se someten los eritrocitos de receptor con el reactivo anti-D, y para el si RH positivo, o si no está presente si RH negativo, y la determinación de la variante DU. Determinación de anticuerpos irregulares contra antígenos eritrocitarios, algo que también debe de hacerse antes de una transfusión, y debe realizarse también previo a la prueba cruzada, pues permite seleccionar en forma eficiente la sangre compatible para el receptor. El objetivo de esto es detectar y conocer la presencia de anticuerpos clínicamente significativos contra antígenos eritrocitarios, tales como la reacción a 37 grados centígrados o a la prueba antiglobulina, además que están relacionados con reacciones
hemolíticos y pruebas de incompatibilidad al realizar la prueba cruzada. Aquí lo más importante pues son todos aquellos antígenos siempre relacionados con el sistema ABO. En esta diapositiva o esta tabla pues vemos los anticuerpos del sistema ABO, los anticuerpos naturales y del RH y vemos pues, los anticuerpos naturales regulares, el anti-A que usualmente son IgM o IgE, el anti-B, el anti-AB que usualmente es IG, el anti-A1, el anti-H, el grupo O, el anti-I, el anti-LE, el anti-M y el anti-P generalmente son fríos y corresponden a inmunoglobulinas del tipo M. Los anticuerpos inmunes irregulares que mencionábamos, el anti-D, el anti-C minúscula, el anti-C mayúscula, el anti-E minúscula, el anti-E mayúscula, que todos reaccionan a 37 grados centígrados calientes y pues que idealmente debemos de hacerlos antes de la prueba cruzada para ver pues si realmente la unidad que vamos a utilizar no nos va a dar reacciones de incompatibilidad al haber presente uno de estos anticuerpos irregulares, porque si no, lo que a nosotros nos corresponde es seguir buscando unidades de sangre que no tengan presentes estos anticuerpos irregulares. También debemos de hacer comprobación de todos los hallazgos actuales de la muestra de receptor con los registros previos. ¿Verdad? Cuando nosotros nos llega una solicitud de transfusión al banco de sangre, nosotros, como habíamos mencionado previamente, tenemos registros previos, tenemos toda la bitácora de si el paciente ha sido transfundido o no ha sido transfundido, y en el caso de que ha sido transfundido previamente, en qué fechas, cuántas veces, qué tipo de hemocomponente ha sido, con el cual ha sido transfundido. Y este es un paso que permite comparar resultados con los datos históricos o previos del caso receptor. Aquí a veces se pueden detectar discrepancias que deben ser investigadas y deben tomarse las medidas apropiadas que brinden la seguridad de la transfusión. A veces nos mandan tubos que han sido mal etiquetados, un grupo sanguíneo del que realmente corresponde al receptor. Y en base a todos estos registros previos, nosotros podemos darnos cuenta del error y comunicarnos con el área que ha gestado la solicitud, pues para que tomen una nueva muestra. La realización del test de compatibilidad o prueba cruzada, que habíamos mencionado previamente, debe realizarse siempre antes de una transfusión. Y pues igualmente previamente se debe realizar el tipeo ABO del receptor y del donante, ¿verdad? La prueba de compatibilidad o prueba cruzada, que ya saben ustedes perfectamente en lo que consiste, ¿verdad? La prueba mayor, que es nada más pues la prueba mayor, porque es los glóbulos rojos que se van a donar contra el suero del receptor, pues para ver si hay una incompatibilidad, que entonces pues se maneja a 37 grados centígrados y se observa si hay un problema de aglutinación o un problema de hemólisis. También es importante lo que es el rotulado del componente compatible con los datos de identificación de receptor. Partimos pues de que todos los datos de receptor han sido corroborados, que son verídicos, entonces el rotulado del componente debe ser de acuerdo a los datos del sistema BO y RH de la persona que va a recibir la transfusión, y esto pues debe llevar rotulado quién es la persona, el nombre completo del receptor de la unidad, su tipo ABO RH y la fecha inicial del profesional de banco de sangre que hizo las pruebas de compatibilidad. Todo esto pues con la finalidad
darle un seguimiento en el caso de que haya un error, que siempre puede haber un error humano. Luego, pues, si hay necesidad de constatar los datos, pues, es importante tener toda esta información. La selección del grupo de sangre, del grupo A de O, adecuada para la transfusión. Aquí la tenemos bien claramente, pues, expresada. Cuando es transfusión de concentrados de glóbulos rojos, de acuerdo al grupo ABO. Si el grupo O, acuérdense que el grupo O es el donante considerado el donante universal. Si el receptor es del grupo O, su única opción, su primera y única opción va a ser el grupo O. Él no puede recibir de ningún otro grupo sanguíneo. No va a tener ninguna alternativa. Si el receptor es del grupo A, la primera opción siempre es de su mismo grupo, o sea, el grupo A, y la primera alternativa va a ser el grupo O, van a ser primera opción y primera alternativa, ninguna otra alternativa. Si es del grupo B, siempre es su mismo grupo, primera opción, y la segunda alternativa, el grupo O. Si es del grupo AB, que es el que se considera como el receptor universal, la primera opción siempre el mismo grupo, o sea, el grupo AB. La primera alternativa puede ser grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo B. Si optamos por, si no tenemos la primera opción AB y optamos por la primera alternativa, grupo A o grupo B, debemos de considerar de que no debemos de alternar las unidades. No podemos poner una A o otra B, sino que idealmente si vamos a utilizar A, solo unidades B, y si vamos a utilizar el grupo B, que sean todas del grupo B. Y la segunda alternativa pues sería el grupo O. Ahora, esto es en cuanto a la transfusión de concentrados de glóbulos rojos. Y si es transfusión de plasma y de productos no celulares, en el grupo O, pues la primera opción sería su mismo grupo O y la primera alternativa AB. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como el grupo O no tiene antígenos, pues no tendríamos ningún problema. Si es del grupo A, sanguíneo A, la transfusión de plasma y de productos no celulares como crías, siempre sería su mismo grupo A y la primera alternativa sería AB. Si el receptor es un grupo B y vamos a utilizar plasma, pues siempre primera opción B y la primera alternativa puede ser AB. Ahora, aquella persona que es del grupo AB, aquí la transfusión recuerden que cuando estábamos hablando del glóbulo rojo, AB decíamos que era el receptor, como que el receptor universal, porque podía recibir de cualquier otro grupo. Pero cuando se trata de plasma, él puede recibir únicamente del grupo AB. Pues con esto estamos concluyendo esta charla sobre buenas prácticas de banco de sangre. Espero de alguna manera pues que sirva para la educación continua de ustedes. Espero que esto traiga un beneficio en su práctica clínica. Sabemos que toda esta información la podemos encontrar en lo que es diferentes fuentes bibliográficas, como es el manual de los bancos de sangre de la Asociación Americana. También tenemos guías de transfusión sanguínea aquí del Ministerio de Salud, y pues tenemos otros manuales que nos sirven de referencia. Agradeciéndoles pues su atención y su participación. Sé que la hora es un poco difícil, pero gracias. Tengan feliz tarde, que tengan merecidas vacaciones y recuerden que estamos en época de pandemia, así que a seguir con la práctica de mantener su mascarilla, mantener el distanciamiento social, ¿verdad? El lavado de manos, y que Dios los bendiga. Gracias.